Si tan siquiera no hubiera propuesto ir a la playa aquel día, si tan siquiera nos hubiéramos quedado en casa, la historia sería distinta. Hola, yo soy Marily Díaz y este es el Storytime de hoy, enviado por una seguidora. Pensé por mucho tiempo si compartirles esta historia o no, ya que es muy dolorosa para nuestra familia, pero es un tema que muy difícilmente se tocó en casa. Quiero de alguna manera desahogarme y a la vez crear conciencia con los que lleguen a escucharla. Esto pasó hace más de 10 años. Yo tenía 16 y solía ser una adolescente normal, rebelde de repente, pero considero que era una buena chica. Mi familia se conformaba por mi mamá, mi papá, mi hermano, que para ese entonces tenía 13 años, y nuestra colada. Así solíamos decirle a nuestra hermanita pequeña, Denise. Ella llegó de manera inesperada a nuestras vidas, pues mi mamá ya estaba, digamos, grande y en sus planes no estaba tener un tercer hijo, pero llegó y la recibimos con mucho amor. Mi papá, por fortuna, tenía un trabajo fijo y tenían la tranquilidad de que en unos años, cuando le tocara jubilarse, seguirían teniendo buen ingreso, así que a la bebé no le faltaría nada. Cuando Denise nació, a mi mamá le dio depresión posparto. Fueron varios meses muy duros, pues ella no quería ni cargar a la bebé. Se la pasaba acostada, llorando o de mal humor. Durante todo ese tiempo, entre mi papá, mi hermano y yo, nos las arreglamos para cuidar a Denise. La ventaja que teníamos era que yo estaba en la prepa de mañana y mi hermano en la secundaria de tarde. Entonces, él se quedaba en la mañana cuidando a Denise hasta que regresaba yo. Y posteriormente, más tarde, llegaba mi papá del trabajo y la cuidaba mientras yo me ponía a hacer mis tareas o salía a hacer mis pendientes. Así pasaron los meses. Mi papá intentaba animar a mi mamá para que cargara a la bebé o intentara amamantarla, pero era en vano. Al verla cada vez peor, él decidió llamar a un doctor para que la checara. No le dijimos nada a mi mamá porque sabíamos que se pondría histérica. Y sí, así fue cuando lo vio llegar. Pero finalmente aceptó que no estaba bien y empezaron a tratarla. Entre terapias, medicamentos y nuestro cariño, poco a poco mi mamá fue superando aquella depresión. Denise tenía casi 6 meses de nacida cuando mi mamá por fin la cargó y empezó a convivir con ella. Ya no pudo amamantarla, pues la leche se le había ido, pero todo volvió a la normalidad. Bueno, no del todo, de repente mi mamá recaía, pero cada vez fue menos. Ya para cuando Denise cumplió su primer añito de vida, todo fluía de maravilla. Mis padres se veían felices y hasta me atrevo a decir que Denise los llenaba de energía, pues aunque ambos ya pasaban los 40, empezaron a hacer cosas que desde hace tiempo no hacían, como por ejemplo, bailar. Yo recuerdo que cuando mi hermano y yo éramos pequeños, mi mamá ponía mucha salsa para limpiar la casa y cuando mi papá llegaba del trabajo, entraba bailando a la casa y después ambos se ponían a bailar. No está de más decir que lo hacían muy bien, pero conforme iban pasando los años, dejaron de hacerlo. Hasta que llegó Denise. El primer día que los vi bailar de nuevo, había salido con unas amigas y al volver a casa entré y vi a mis papás bailando salsa. En ese instante se me desbloqueó aquel recuerdo y no sé cómo explicarlo, pero sentí mucha nostalgia y alegría a la vez. Otra de las cosas que empezaron a hacer fue tener citas. Hacía mucho tiempo que mis papás no salían solos. Las pocas veces que salíamos era en familia, pero empezaron a pedirme que cuidara a la bebé algunas veces por la noche y se iban como novios. Yo los veía más enamorados, como que había una chispa nueva y me encantaba verlos así. Todo era lindo, todo iba bien en nuestra familia. Mi hermano iba bien en la escuela, era un chico tranquilo, no se metía en problemas. Yo había conocido a un chico y estaba saliendo con él. Mis papás estaban muy enamorados y mi hermanita Denise era una bebé muy sana y hermosa. Casi ni daba lata, ya dormía toda la noche y era un amor, en verdad. Hasta que pasó la tragedia más dolorosa que hasta la fecha ninguno ha podido superar. Si tan siquiera no hubiera propuesto ir a la playa, si tan siquiera nos hubiéramos quedado en casa, quizás la historia sería distinta. Era viernes por la noche. Mi madre preparó omelette para cenar y ya estando en la mesa, mi papá preguntó si teníamos algún pendiente para el otro día. Nosotros dijimos que no. Mamá nos dijo que deberíamos salir en familia, que a dónde se nos antojaba ir. Mi hermano propuso ir al cine a ver una película de la que todo el mundo estaba hablando, pero al ser Denise muy pequeña aún, dijeron que mejor más adelante porque podía espantarse y llorar durante la función. Entonces yo propuse ir a la playa, y aunque era más lejana ya que había que viajar casi 1 hora para llegar, mis papás estuvieron de acuerdo.
Al día siguiente alistamos mochilas con ropa y toallas, sandalias, bloqueador solar y todo para irnos. En esa playa había una enramada que tenía una alberca con un pequeño tobogán y servían los mariscos más ricos. Salimos de casa como eso de las 11 de la mañana y para el mediodía ya estábamos llegando al lugar. El sol estaba a todo lo que da, el agua de la alberca súper fresca. Pedimos nuestra comida y nos metimos a la alberca mi hermano y yo. Mi mamá también se metió con Denise y ahí estuvimos hasta que la comida llegó. Salimos, comimos y nos esperamos un ratito para meternos ahora al mar. Ahí tuvimos la primera alerta de desgracia, pero claro, no lo vimos de esa manera hasta mucho después. Mi hermano, como les digo, era tranquilo, pero le encantaba el mar. Se iba cada vez más profundo y aunque sabía nadar, nos ponía los nervios de punta, pues al mar hay que tenerle respeto. Estando ahí hizo lo mismo, nadó y nadó hasta que ya estaba lejos de la orilla. Le grité que se regresara, pero era necio. Cuando ya venía de vuelta, las olas se empezaron a alborotar y no lo dejaban llegar, lo regresaban al fondo. Me asusté porque en un momento ya no lo vi. Fui corriendo para decirle a mis papás que perdí de vista a mi hermano y todos en el restaurante se asomaron. Esa área tenía salvavidas. Uno de ellos se metió rápido a rescatarlo, pero en lo que pasaba, a mi hermano se lo estaban llevando las olas. Se cansó de nadar y empezó a gritar que lo ayudáramos. Fue muy desesperante aquella situación. Mi mamá y yo ya estábamos llorando y gritando. Mi papá se quiso meter, pero no lo dejamos porque él no sabe nadar. Fue muy feo ese sentimiento de ver que tu hermano te está pidiendo ayuda y no poder hacer nada. Finalmente, el salvavidas logró traerlo a la orilla y no pasó de un horrible susto. Después de ese día, mi hermano le agarró temor, al grado de que en mucho tiempo no se metió al mar. Después de eso nos quedamos otro rato en el restaurante, pedimos postres, nos metimos un ratito más a la alberca, pero como mi mamá ya se había cambiado, me llevé yo a Denise. A ella le encantaba la hora del baño, estar en una tinita con sus patitos y jugar con las burbujas. Así que, como se imaginarán, estaba encantada con la alberca. Al final ya ni se quería salir del agua. Ya casi nos íbamos, pero al intentar salirme con ella, empezaba a llorar, por lo que nos quedamos más rato ahí. Total que después de unos minutos ya estaba agotada de tanta agua, así que empezó a quedarse dormidita. Se la pasé con cuidado a mi mamá. Nos salimos, nos cambiamos, subimos al coche y emprendimos el viaje de regreso a casa. Mi mamá llevaba en sus brazos a Denise. Le dije que me la diera para llevarla en la parte de atrás, pero no quiso porque se despertaría. Minutos después, antes de llegar a la desviación hacia nuestra casa, había una curva no tan pronunciada, pero de frente venía otro vehículo. Se conducía de manera torpe, pero demasiado rápido. Nos impactó. El choque fue horrible. Todo pasó muy rápido. Mi papá sangraba de la frente. Mi hermano no se había puesto el cinturón, por lo que se azotó contra el asiento de mi papá y el techo del carro, aparte de que se le clavaron muchos vidrios. Yo sí traía el cinturón, pero no me salvé de los vidrios. Cuando todos medio aclaramos la vista, vimos que mi mamá sangraba de la cabeza, pero no estaba ni llorando ni gritando, solo observaba hacia enfrente. No escuchábamos el llanto de Denise. Mi papá fue quien se dio cuenta primero de lo que había pasado. Bajó del coche y corrió. Se paró en seco y se llevó las manos a la cabeza llorando y gritando de dolor. Mi hermano estaba muy asustado y tratando de quitarse los vidrios del brazo. Entonces entendí lo que había pasado. Denise, nuestra bebita, mi hermanita linda, se había ido. Bajé del coche y corrí hacia mi papá. Grité de dolor junto con él y me tiré en el pavimento con la esperanza de que Denise siguiera con vida. Pero era imposible. Mi madre seguía inmóvil, solo viendo hacia el pavimento sin decir ni hacer nada. Estaba en shock. En el otro coche venía una pareja en completo estado de ebriedad. Irónicamente, ellos no tenían más que golpes, que estoy segura ni sintieron por el estado en que iban. Vi en la mirada de mi padre las ganas de agarrar a golpes a aquel hombre, pero no lo hizo. En ese lapso llegaron más carros y empezó a formarse una pequeña fila, pues el paso estaba tapado. Llegó la policía, la ambulancia, y mientras mi papá estaba con ellos, yo trataba de sacar a mi mamá de ese trance. No decía nada, parecía muerta, pero con los ojos abiertos y respirando. La policía se llevó a la pareja, llegó la grúa por los coches y llegó también un tío mío con mi abuela, la madre de mi mamá, a quien por cierto no veía desde hace mucho. Nos llevaron a la casa y todo el camino fue un completo silencio. Nadie dijo nada, solo se escuchaban mis sollozos y los de mi hermano. Llegando a casa fue donde mi mamá empezó a llorar y tuvo un ataque de pánico. Hasta ese momento reaccionó y empezó a gritar y decir que la bebé, que la salváramos, que no pudo agarrarla bien, y aunque no completaba ninguna oración, entendíamos lo que estaba diciendo.
Después de aquel día, ya nada fue igual. Denise ya no estaba y la manera en que falleció fue un trauma para todos en mi familia. No saben las veces que me he reprochado ese día, que me he sentido tan culpable y cómo desearía poder regresar el tiempo para cambiar lo que pasó, para no proponer ir a la playa, para no tener que pasar por esa carretera, para no perder a Denise. No saben lo horrible que es ver a tu hermanita tan chiquita, acostadita en un pequeño ataúd. Me partía el alma verla ahí, inmóvil, con sus ojitos cerrados, como si estuviera durmiendo. Mi madre entró en una depresión de la que ahora sí no pudo salir nunca. Cuando todavía vivía con ella, perdí la cuenta de las veces que me echó la culpa de lo que pasó. Me gritaba que yo era la culpable, que yo y mi estúpida idea de ir a la playa. Pero no solo me culpaba a mí, culpaba también a mi padre, culpaba también a mi hermano, pero con él era más cruel. Llegó a decirle que la muerte nos andaba rondando, que había ido por él y era él quien debía morir ahogado en el mar. Pero como no pudo llevárselo, se llevó a Denise, que hubiera preferido que se muriera él y no la bebé. Sus palabras llegaron a ser muy crueles, pero tratábamos de entenderla. Todos estábamos dolidos, pero sabíamos que ella era la que más sufría. Tristemente, aunque tratamos, no aguantamos mucho. Mi mamá, lejos de mejorar, empeoraba y no aceptó ningún tipo de ayuda. Mi papá trató de que se atendiera con un psicólogo, pero cuando llegaban, ella los corría, les aventaba cosas, los maldecía. Todos los intentos fueron en vano. Yo no pude soportar más y cumpliendo los 18 me fui de la casa. Mi hermano se quedó, pues aún era menor de edad y mi papá no dejó que me lo llevara, pero cuando fue mayor también decidió irse. Habían pasado años de aquella tragedia y mi mamá no nos perdonaba. Seguía hundida en esa depresión que no la dejó seguir con su vida. Mi padre se quedó con ella, pero era como si viviera solo. Comía solo, se la pasaba solo. A veces nos hablaba para salir a comer los tres, pero se le veía una enorme tristeza en su mirada. Mi mamá nunca se recuperó. Vivió encerrada y aislada del mundo hasta que pereció. Para ese momento yo ya tenía un departamento, vivía con mi hermano y con mi novio. Cuando pasó eso, le pedí a mi papá que se fuera a vivir con nosotros. Él se llevaba bien con mi novio, le parecía un buen sujeto, así que accedió, pero solo estuvo por un mes ahí. Después regresó a su casa y ahí sigue. Mi hermano y yo vamos a visitarlo cada fin de semana. Tratamos de animarlo, vamos a pasear con él y todo, pero siento que sus sonrisas se acaban cuando regresa a casa. No puedo evitar sentir tristeza cada que nos despedimos. Hace un par de meses me enteré de que estoy embarazada. No se lo hemos dicho a mi papá y sinceramente no sé cómo vaya a reaccionar. Quizás un nieto o nieta le traiga alegría de nuevo, o quizás le recuerde más a Denise y le haga daño. Espero poder contarles más adelante qué pasa. Por ahora, esta fue la historia de mi familia, la historia en que perdimos a nuestra bebita Denise. Sé que quizás todos tuvimos la culpa en lo que pasó, o quizás era el destino, pero ahora que estoy por convertirme en mamá, sé de la importancia del autoasiento para bebés. Sé de la importancia de la posición en que se debe colocar. Sé de la importancia de los cinturones de seguridad. Y sobre todo, sé lo peligroso que es conducir en estado de ebriedad. No les miento, tengo mucho miedo. Miedo de tener a una personita en mi total cuidado. Pero estoy segura que haré lo mejor que pueda.